Eric el Grande. Muchos años después de las migraciones de los habitantes de Noruega, Islandia había llegado a ser un reino muy populoso y fuerte. En la gran isla reinaba Eric Roed, llamado Eric el Grande, por sus hazañas y por sus atrevidas navegaciones por todos los mares del norte. Más allá de los horizontes de la gran isla, había mares cálidos, según narraban las leyendas. En esos mares, se decía, había islas verdes que eran las moradas de los dioses. Y tan profunda era la creencia que la existencia de otras tierras en medio del mar inmenso había adquirido carácter de firme convicción en la mente de Eric el Grande. El corazón le decía al bravo navegante que debía ir en busca de dichas tierras. Eric llegó a pensar seriamente que era un deber para él, un deber para su pueblo, aventurarse lejos para disipar el misterio. Eric sabía que las leyendas no surgen porque sí. Consideraba que son los dioses quienes hacen germinar las leyendas en el corazón de los pueblos, para que éstos se decidan un día a descubrir tierras de ensueño y despertarlas a la vida como durmientes encantadas. Horas y horas pasaba Eric sobre un escollo mirando a lo lejos, como si quisiera perforar las nieblas de la lejanía. Horas y horas vagaba por las playas en que los hábiles carpinteros armaban los esqueletos de recias barcas. El destino de aquel pueblo era el mar, y todos sus afanes se dirigían a la inmensidad de las aguas más que a las actividades de los montes y praderas. Un día pasó sobre la isla una bandada de oscuros albatros. Entre ellos volaba uno blanco, tan blanco como la luz del alba. Una certera flecha de Eric abatió al albo volador, y al caer sobre la tierra, se vio que en el pico el ave llevaba una ramita de hierba desconocida, verde y perfumada. Eric reunió a sus capitanes aquella noche y les habló así: «Compañeros, una bandada de albatros venía de occidente. Uno de ellos, que yo herí, traía en el pico una rama fresca. ¿De dónde había arrancado aquella rama el blanco volador marino?» Los capitanes permanecieron mudos. Esperaban que el orador prosiguiese. «Y bien, yo creo que, como dicen las leyendas, en medio del mar existen islas verdes, de clima suave, quizá deshabitadas, quizá habitadas por seres desconocidos, o quizás morada de los dioses. Creo que ese albatros blanco nos trajo esa rama verde como un mensaje y una invitación a la aventura. Entiendo que debemos atrevernos a navegar hacia occidente hasta llegar a esas tierras desconocidas. ¿Resistirán nuestras débiles barcas los embates de las olas durante la larga navegación?» Esta pregunta de un viejo capitán fue apoyada con gestos por otros marinos. Entonces, Eric propuso: «Pues bien, construiremos 5 nuevos trácares, más grandes y más fuertes que los actuales. Los equiparemos convenientemente y en cuanto estén listos, nos haremos a la mar. La experiencia nos indica que lo importante es preparar adecuadamente las provisiones para un largo viaje». La orden era terminante. No cabía discusión. Durante los meses de aquel invierno, en las playas resonaron los golpes de los carpinteros. Hábiles armadores dirigían la tarea. Al finalizar la mala estación, las 5 naves estaban listas para zarpar. Los trácares fueron probados en las aguas costeras. Las velas rojas
en cuyo centro brillaba el símbolo del dios Odín, parecían alas de aves inmensas sobre el verde de las aguas. Una clara mañana de primavera, los 5 drácares se alejaron rumbo al occidente. El gobierno de la gran isla quedó a cargo de Leif, el hijo de Eric el Grande. Transcurrieron días y días de navegación, sin otra novedad que algunas bandadas de albatros que provenían del oeste. Estos vuelos confirmaban a Eric en su creencia de que más allá del horizonte debía existir alguna tierra desconocida. Pero sus hombres no participaban de la misma creencia. Solo la pericia de aquellos pilotos experimentados lograba evitar los desastres inminentes. Cuando más intenso se hacía el temor que embargaba el ánimo de los marinos, tanto más se afirmaba la decisión de Eric. ¡Adelante, adelante! Una tarde apareció un punto negro en el horizonte. El punto se extendió al cabo de un instante. El viento hinchaba las velas de los drácares y en pocas horas los navegantes avanzaron tanto como para adquirir la seguridad de que aquella línea oscura era la costa de una extensa isla. ¡Tierra, tierra! Las tripulaciones de las 5 naves lanzaron hurras. Por algunos de aquellos rostros curtidos por las tempestades corrieron algunas lágrimas. Era de noche cuando la expedición llegó a las proximidades de la costa. Eric ordenó arriar las velas. Era prudente esperar el alba del siguiente día para tocar tierra. Aquella noche fue particularmente larga para los ansiosos navegantes. Apenas las primeras luces del alba se insinuaron en el oriente, Eric el Grande y sus hombres desembarcaron. ¡Tierra verde! ¡Groenland!, gritó el bravo jefe. Esta debe ser la tierra presentida, la morada de los dioses. Varias patrullas fueron destacadas para explorar el interior de la isla. Rebaños de alces y de renos se acercaban a los hombres y observaban con curiosidad sus movimientos. Aquellos animales no habían visto nunca seres humanos. Los seguían en actitud mansa, atraídos por las vestimentas multicolores. Eric ordenó que solo se cazasen algunos ejemplares para aprovisionar de carne las naves, cuidando de no matar las hembras y las crías. Cuando se puso el sol y se encendieron las primeras fogatas, los cuadrúpedos que rodeaban el campamento se desbandaron ruidosamente. El fuego era un fenómeno desconocido para ellos. Todo decía a las claras que aquella isla no había sido hollada jamás por la planta del hombre. En ningún sitio se veían huellas del trabajo o de la residencia, siquiera temporaria, del hombre, de aquellas que tan frecuentes existían en los países europeos y que sus habitantes suelen hallar incluso en los más atrasados y primitivos. En la tierra que visitaban no aparecía objeto alguno que evidenciara actividad humana, ni siquiera de la que realizaban las tribus bárbaras dedicadas a la caza y a la pesca. Desde el comienzo del mundo, ningún ser humano vivió sobre este suelo. Somos los primeros que ponemos el pie en él. Así habló Eric, y sus hombres sintieron una extraña impresión que estremeció sus corazones. Luego de varios días de exploración, las naves fueron cargadas de diversos productos de aquella tierra feraz. Eric ordenó levar anclas y las 5 naves iniciaron una lenta navegación costera. Al llegar al borde occidental de la gran isla, volvió a presentarse el peligro de los témpanos. Uno de los drácares no pudo escapar al choque de una de esas moles de hielo que lo impulsó hacia otro témpano. La nave, aprisionada entre los altos muros de hielo, se deshizo como una cáscara de nuez al golpe de un martillo.
Todos los tripulantes perecieron a la vista de sus compañeros, que presenciaron consternados la terrible catástrofe. Eric dio orden de poner proa hacia el mar abierto, y la navegación siguió durante días y días. Una mañana, las tripulaciones fueron despertadas por los gritos de los vigías. ¡Los monstruos! ¡Los monstruos marinos están surgiendo del mar! En realidad, se trataba de una ballena. Un enorme cetáceo blanco llamó la atención de Eric y enseguida ordenó perseguirlo. La carrera tras el fugitivo duró horas y horas. El viento era favorable, pero las maniobras de la persecución agotaron las fuerzas de los marineros. De repente la ballena se detuvo y se empinó amenazadora. Parecía un témpano viviente. Los 4 drácares rodearon al monstruo y a un grito de Eric, los hombres de armas dispararon lluvias de flechas. La ballena acribillada se revolvió con furia. Se oyó entonces la orden de cerrar el cerco. Las naves se acercaron más y unas decenas de arponeros empuñaron el arma, listos para lanzarla contra el cetáceo. Este sintió el efecto de los arpones que desgarraron su cuerpo, pero en un esfuerzo gigantesco se lanzó ciegamente contra una de las naves. Eric, en la proa de esta, esperó al monstruo con un pesado dardo en la diestra. La punta había sido calentada al rojo. Cuando la ballena iba a alcanzar a la barca para aplastarla bajo el peso de su mole, el dardo lanzado con fuerza certera penetró en su cerebro. Perdido el sentido de la orientación, ciego e imponente, el monstruo emergió para caer luego pesadamente. Se hundió levantando una montaña de agua. Las 5 barcas fueron sacudidas violentamente, como por un maremoto, y se produjo una confusión espantosa. Renacida la calma, Eric ordenó que se atara y se remolcara la ballena, que ya flotaba como la quilla de una enorme nave hundida. Siguieron días y días de calma. Las proas de las 4 naves seguían hendiendo las olas, siempre hacia el poniente, mientras sus animosos tripulantes contemplaban el sereno horizonte, cuyo cielo iba mostrándose cada vez más claro, a medida que avanzaba hacia el sur, alejándose del polo. Las tripulaciones volvieron a sentir ansiedad. El terror volvía a apoderarse de aquellos pechos, hechos a los combates y a los peligros del mar, pero angustiados ante todo lo desconocido o misterioso. Una mañana, un vigía anunció: «Una inmensa nube blanca viene a nuestro encuentro». Eric se asomó a la borda y comprobó que se trataba de una bandada de gaviotas. Millares y millares de aves marinas se posaron sobre la ballena que iba a remolque y en pocas horas la redujeron a una jaula de huesos. Al día siguiente, los navegantes advirtieron ráfagas de viento cálido provenientes de occidente. Estas ráfagas provienen del mismo punto al cual retornó la bandada. Esta reflexión de un piloto reanimó a los hombres. Aquello era un signo evidente de proximidad de tierra. Era hora, porque los víveres y el agua dulce empezaban a escasear. Al alba del 7º día de navegación, los expedicionarios vieron una línea oscura en el horizonte. Era una cadena de altas montañas. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Viva Eric! ¡Hurra por Eric el Grande! El jefe estaba emocionado. Las barcas no pudieron llegar a la playa. Quedaron varadas a buena distancia. Todos se arrojaron al agua y nadaron hacia tierra. El aire era tibio. Un intenso perfume venía de la floresta cercana y bandadas de aves de vivos colores volaban a baja altura. Aquella debía ser, seguramente, la morada de los dioses,
Así pensaban todos, radiantes de alegría. Se sentían dichosos por tener el privilegio de pisar tierra sagrada. Por el cansancio de tantos días de trabajos duros, de tantas horas de angustias y de la incesante zozobra, los navegantes, casi desfallecientes, se echaron sobre la arena de la playa y cayeron en un profundo sueño. Toda la tarde de aquel día y toda la noche durmieron los expedicionarios. El aire tibio acariciaba suavemente el rostro de los rudos durmientes. Antes del alba, fueron despertados por una estruendosa algarabía. Ante la mirada atónita de los marinos, una muchedumbre de monos se descolgó de las ramas de los árboles de la floresta. ¡Oh, qué animales extraños!, exclamó uno de los pilotos. Tienen expresión casi humana, dijo un arponero. Mira, y tienen 4 manos. ¿Serán estos los habitantes de esta tierra?, se preguntaban admirados, mientras procuraban mantenerse alejados, con cierta indefinible prevención, contra estos extraños animales, que los miraban y lanzaban chillidos. Eric cazó un ejemplar, y una vez en sus brazos, el animalito dio muestras de estar cómodo y satisfecho. Con curiosidad, fue tocando el cuero del jubón del jefe, los adornos, y se atrevió a rodearle el cuello con su largo brazo. Eric se puso a rascar la cabeza al cuadrumano, y éste se sometió con gusto a la extraña caricia. Otros monos se acercaron, y todos los expedicionarios se entregaron a aquel curioso juego, divirtiéndose con el animal. Esto es una señal de que estas bestias no han visto jamás a un hombre. Generalmente las bestezuelas mansas e indefensas huyen del hombre, son un poco ariscas. Esta reflexión de un viejo lobo de mar afirmó en todos la creencia de que en la isla no había seres humanos. El grupo se internó en la floresta y pudo apreciar la riqueza vegetal de aquella tierra feraz. Eric ordenó entonces hacer acopio de frutos y prepararse para la caza de algunos animales. Los expedicionarios volvieron a la playa, y cuál no sería la sorpresa general al comprobar que las barcas habían desaparecido. Subieron a un promontorio costero y vieron que los 4 drácares estaban un poco distantes de la costa, rodeados de una infinidad de pequeñas embarcaciones de extraña forma. En ella había hombres semidesnudos, con adornos de plumas en la cabeza, semejantes a coronas multicolores. En una de aquellas barcas, un hombre alto se irguió y dio una orden. Las diminutas embarcaciones se movieron, abandonaron las cercanías de las 4 drácares y llegaron a la costa. Los expedicionarios advirtieron entonces que los indígenas tenían la piel rojiza. Estos dejaron en la playa sus barquichuelos y desaparecieron en la espesura de la extensa selva. Eric ordenó a sus hombres volver a sus barcos. No era mucha la distancia, de manera que los alcanzaron nadando en muy poco tiempo. Esa noche se desató una tormenta en medio del mar. La tempestad no duró mucho, pero el viento huracanado hizo estrellar las olas contra los escollos. Sin embargo, la bahía en que estaban los drácares y las canoas de los indígenas permaneció en calma. Eric reflexionó. El jefe de la isla había ordenado el traslado de los 4 barcos a la bahía resguardada, porque seguramente los indígenas habían previsto tormenta. Cuando al día siguiente el sol iluminó el mar calmo, los islandeses salieron a cubierta, se dispusieron en orden de guerra y esperaron. De pronto un hombre gritó: ¡Eric! ¡Eric, mira! El rey levantó la vista y ante su mirada atónita
se desplegó el más fantástico espectáculo que jamás ojos humanos hayan visto. Un pueblo entero, integrado por aquellos hombres de piel rojiza, avanzaba por la floresta hacia la playa, desplegándose en forma de semicírculo. Millares y millares de hombres, mujeres y niños, ancianos, todos cubiertos de oro, coronados con espectaculares adornos de plumas, entre las más raras y hermosas, y que llevaban inmensas fuentes de paja llenas de frutas maduras, aparecieron ante sus ojos. El conjunto estaba cubierto de flores, de collares y de coronas. En medio de la inmensa multitud surgía la figura dominante de un hombre alto, coronado de blanco y de centellante oro, como si fuera un ídolo. En un momento dado, todas las cestas fueron colocadas en el suelo, y la multitud entera se prosternó sobre la arena dorada, inclinando la frente en dirección hacia las 4 naves. Eric estaba deslumbrado, y sus hombres quedaron como convertidos en piedra ante aquel extraordinario espectáculo. Luego de un momento, cuando Eric logró finalmente reponerse de la sorpresa, dijo a sus hombres: «Hombres de Islandia, escuchad. Hemos llegado, los primeros entre todos los navegantes, a esta tierra de los dioses. Y los habitantes de esta magnífica tierra creen que nosotros somos los dioses de otras regiones. Nuestras naves seguramente les han causado una profunda impresión. Ahora debemos desembarcar con todas nuestras armas y recibiremos los dones que nos hacen, como un homenaje hecho a nuestra intrépida empresa». Un estentório grito de alegría saludó las palabras del rey. Luego, todos se lanzaron al mar y en filas compactas avanzaron hacia la playa, precedidos por Eric, quien, imponente con el inmenso escudo, la gran lanza y el yelmo de centellante cobre, tenía realmente el aspecto de un semidios, bárbaro y potente. Cuando llegaron a la orilla, el jefe de la inmensa multitud se prosternó con la frente sobre la arena. Eric, por su parte, no sabía cómo comportarse, porque se daba cuenta de que cualquier palabra que pronunciara resultaría incomprensible para la gente allí reunida. Luego de haber reflexionado un poco, y sin saber qué decir, se dirigió al jefe con estas palabras: «Salud, hombre». El jefe alzó su cabeza emplumada, tendió los brazos y dio un grito ronco, luego de lo cual volvió a inclinar la frente. Eric se inclinó a su vez, tendiendo luego la mano al hombre de la extraña piel rojiza, centellante de oro. Este se levantó, imponente y escultural, sonrió, después hizo un gesto, e inmediatamente jóvenes y niños depositaron a los pies de los islandeses todas las cestas llenas de frutas maravillosas. Eric, observando las gigantescas uvas, dijo: «Hombres de Islandia, una vez nuestros amigos los teutones hicieron conocer a nuestros padres la uva blanca de su río Rin y les hicieron probar el maravilloso vino de aquellas tierras. Ahora yo, viendo uva tan hermosa, llamaré a esta nueva tierra Tierra del Vino». El jefe ofreció un grueso brazalete de oro y señaló la lanza que había sido plantada en el suelo por Eric. Este la tomó y la impulsó contra un grueso tronco. La punta penetró en la dura madera y el asta quedó cimbrando horizontalmente. El jefe indígena corrió a arrancarla y la miró con interés. Eric comprendió que había llegado el momento de demostrar su agradecimiento por los regalos recibidos. Hizo seña al jefe de que podía quedarse con el arma. Luego,
dirigiéndose a sus hombres, les dijo: «Dad a esta gente cualquier cosa que os pertenezca, armas, correas, adornos, lo que fuere. Seguramente ellos nos entregarán sus alhajas de oro». Y así fue hecho. Los islandeses se desprendieron de sus cinturones, calzado de cuero, yelmos de cobre, espadas, y obtuvieron a cambio de ellos una gran cantidad de oro finamente trabajado, en hojas y objetos raros y delicados, que eran extraños para ellos. Los Pieles Rojas comentaban entre sí el maravilloso momento que estaban viviendo, al mismo tiempo que manifestaban gran alegría por los objetos que recibían de manos de los islandeses. Pareciera que ellos daban poca importancia al oro del cual se desprendían, mientras que demostraban tener gran interés especialmente por los yelmos de cobre, metal aparentemente desconocido allí. Luego, los hombres comenzaron a tañer raros instrumentos musicales y se pusieron a bailar danzas en honor de los visitantes. Durante los días siguientes, hombres blancos y Pieles Rojas estuvieron ocupados en cargar las 4 naves. Cuando éstas desplegaron las velas, un inmenso clamor de los indígenas los despidió cordialmente mientras las embarcaciones se alejaban. El viaje de retorno no fue fácil. Al peligro de las tempestades frecuentes se unía el de los témpanos que constantemente amenazaban destrozar los veleros. Estos iban muy cargados de frutos de las tierras descubiertas. Los navegantes pensaban sorprender a sus parientes y amigos con aquella preciosa carga. Luego de un mes de navegación, en que no siempre los vientos fueron favorables, los 4 drácares avistaron las costas de Islandia. El júbilo de los navegantes era ensombrecido por un pensamiento que surgió en todas las mentes. ¿Qué dirían a las familias de los compañeros que no regresaban? Todos los tripulantes del drácar hundido habían muerto en las frías aguas en que flotaban los imponentes témpanos. Toda jornada tiene su hora amarga, dijo Eric a sus hombres antes de desembarcar. Al hacer el reparto, las primeras porciones del cargamento serán destinadas a las familias de los compañeros que no han retornado. Todos asintieron en silencio y se dispusieron a efectuar las maniobras del desembarco y la descarga. Maderas finas, cortezas perfumadas, conchillas multicolores, plumas maravillosas, pieles finas, piedras brillantes, adornos de oro, objetos preciosos, cestos de fruta seca. En una palabra, un cargamento que no se había visto jamás en las costas de la gran isla fueron descendiendo de las naves. Leif recibió a su padre con los honores debidos y le entregó las insignias del mando. Eric despidió a los expedicionarios con prudentes consejos y tuvo palabras de consuelo para las viudas y los hijos huérfanos. El mar exigió su tributo. Así empezó Eric el Grande la narración de aquella aventura. Y los escribas anotaron todos los gruesos libros de gesta. Y estos llegaron hasta nosotros, transmitidos de generación en generación. Y es así como sabemos que antes, mucho antes de que las naves de Castilla y Aragón realizaran el estupendo viaje del descubrimiento en 1492, Eric el Grande, con 4 naves de Islandia, se había aventurado en la inmensidad del océano, navegando siempre hacia el occidente, sin brújula ni otros aparatos modernos. Pero como la ruta abierta en el lejano norte no fue recorrida por otros hombres de coraje, la historia se fue esfumando y adquirió con el tiempo los vagos contornos de una leyenda. La leyenda de una aventura.
La aventura de Eric el Grande.